estamos agradecidos con el Señor el día de hoy, amén. Amén, hermanos. Fíjese, ¿cuántas veces hemos escuchado, nosotros los hispanos, específicamente los mexicanos, voy a hablar por mí, nos conocemos por los dichos que decimos. En muchas ocasiones hemos escuchado bastante dichos. Creo que a algunos de nosotros se nos puede venir a la mente algún dicho. Por ejemplo, cuentas claras, ¿qué dice? Ese es el más conocido. Cuentas largas, amistades largas. ¿Cómo es? Amistades largas, ¿verdad? Por ahí va. Cuentas claras, amistades largas. Ahí está, yo lo dije bien. Tenemos también, ¿saben? Me puse a buscar más de ellos. Dice otro, cuentas claras y el chocolate espeso. No sé de dónde salió ese, pero me imagino que de un lugar donde venden chocolates. Cuentas de beato y uñas de gato. Cuentas de juego saben a duelo. Cuentas de pobres, raro es que se lo logren. Cuentas claras, amistades largas. Y el día de hoy el mensaje, mis hermanos, se llama Cuentas claras, redención eterna. Cuentas claras, redención eterna. Esta es completamente inédita, es completamente de su servidor. Así que el día de hoy vamos a utilizar este título como punto de partida de nuestro mensaje el día de hoy, que se encuentra precisamente en la lectura bíblica en Romanos, capítulo 3 del versículo 21 al 25. La primera parte del versículo 25, para ser exacto. Romanos 3, 21 al 25. ¿Estamos ahí, mis hermanos? Vamos a leer qué dice la palabra de Dios para así darle tiempo para que puedan tomar asiento y podamos desglosar estos versículos el día de hoy. La palabra de Dios dice así: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Padre, te doy las gracias, Señor, en esta tarde por tu palabra. Te ruego, Dios, que por favor la bendigas de acuerdo a tu buena voluntad y de acuerdo a la necesidad de cada uno de nosotros. Señor, háblanos, Padre. Susurra a nuestro oído, Señor, háblanos de acuerdo a la necesidad de nuestro corazón, de nuestra vida espiritual. Te damos las gracias en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Gracias por cada uno de ustedes y su fina atención. Sabe, para algunos de nosotros que hemos sido ya salvos por algunos años, podemos pasar que incluso desapercibido este versículo cuando leemos de él. Podemos leerlo de pasada y simple y sencillamente no ponemos más atención a él. Esto es debido precisamente por la falta de atención que a veces tenemos en los versículos que ya estamos familiarizados, versículos de los cuales ya los conocemos de antemano. En cuanto escuchamos quizás una porción del versículo, nuestra mente lo trae de regreso para nosotros y lo podemos recitar en nuestra propia mente. Para algunas personas, estas palabras, estos versículos que acabamos de leer, hermanos, significan el final de una larga búsqueda. Una búsqueda de la verdad. El versículo de hoy nos dice cómo es que podemos tener las cuentas claras con Dios. Esta es la pregunta básica que la humanidad se ha hecho a través de la historia. Incluso la encontramos en el carcelero de Filipos. ¿Se acuerdan? El carcelero de Filipos, una vez que el apóstol Pablo le testificó, le dice: ¿qué debo hacer para ser salvo? Más adelante también encontramos que en el libro de Hechos, en el día de Pentecostés, cuando el apóstol Pablo le predicó a los judíos, el apóstol Pedro le predicó a los judíos, él vino delante de ellos, les habló de la palabra y ellos en su corazón tenían esa misma pregunta: ¿qué debemos hacer? El libro más antiguo de la palabra de Dios, ustedes deben saber, es el libro de Job. Y en Job 9:2 la palabra nos dice: ciertamente yo sé que así es, dice Job. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Es una pregunta básica que en muchas ocasiones dejamos pasar desapercibida, como le decía al principio, si ya hemos sido salvos por mucho tiempo. ¿Puede lograr una relación con tan grande Dios el ser humano? Este Dios tan grande, tan poderoso, tan inmenso, y dice la palabra de Dios, tan terrible. ¿Puede el ser humano lograr esa relación con este Dios creador del universo? La respuesta la encontramos en el texto el día de hoy.
Y la respuesta, si está llenando ahí en su hojita, la respuesta es sí, sí puede. A través de la historia de la humanidad, el hombre se ha hecho esta misma pregunta. Desde Abel en el huerto, él buscaba la manera de cómo reanudar su relación con Dios. Es por eso que el hombre en su ardua búsqueda ha inventado algo que nosotros lo conocemos y todos debemos de entender esto. Inventó algo que se llama religión. El hombre busca por sus propios méritos tener cuentas claras con Dios, el Dios que dice adorar. El hombre reconoce muy dentro de sí, hay algo dentro del ser humano que reconoce que tendrá que venir delante de su creador y rendir cuentas. De alguna manera u otra, estas personas buscan cómo rehacer esta relación con Dios y se refugian en la religión. No se me pierda, hermanos. Cada religión en el mundo da su propia sugerencia de cómo estar bien con Dios. La respuesta que el ser humano recibe de las religiones del mundo es que puede estar bien con Dios siempre y cuando cumple con ciertos requisitos o ciertos ritos. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Eso si hace ciertos ritos basados en los esfuerzos humanos. Es siempre la religión la que le da gratificación personal al hombre, al ser humano, al llevar por medio de obras, religiones o comportamientos religiosos. La Biblia, por otro lado, nos dice que en efecto podemos tener esa relación personal con el Dios creador del universo, pero no en nuestros propios términos, no a través de las obras, sino en base a lo que Dios ha hecho. Esto es lo que separa el cristianismo con cualquier otra religión del mundo. Tenemos que entender, primeramente, la religión, hermanos, la cual se basa en lo que el hombre puede lograr por sus propios esfuerzos, o por lo menos lo que el hombre cree lograr con sus propios esfuerzos. Y esta abarca todas las religiones, todas. Hay una diferencia, el cristianismo, el cual se basa en el cumplimiento divino. Y no existe ningún otro método religioso en cualquier área de la humanidad que se parezca al cristianismo. ¡Wow! ¡Qué especiales! La Biblia afirmó que se puede estar bien con Dios, pero no lo podrá lograr en las bases de sus propios méritos, como ya hemos dicho. ¿Sabe? Le tengo noticias, mi amigo que está con nosotros. Nadie, escuche bien, nadie puede lograr estar bien con Dios en las bases de sus propios esfuerzos. Me he topado con muchas personas que dicen, yo hago diferentes actividades en la comunidad para estar bien con Dios. He logrado también incluso dar dinero a algunas actividades para que poder estar bien. ¿Sabe? Le tengo noticias, eso no funciona. No funciona así. La palabra de Dios lo ratifica en Romanos 3. Vayamos a Romanos 3. Y si está en la pantalla, por favor, lo proyectamos. Romanos 3, del versículo 9 al 15. Romanos 3, 9 al 15. Dice la palabra así de esta manera. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay ninguno que haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspid hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Y uno puede decir, ay pastor, qué dramático, pero ¿qué hay de las personas que se portan bien, pastor? Hay personas que no son tan malas. Yo no me porto tan mal, quiero hacer las cosas bien. Usted no sabe, pastor. Déjeme leer el versículo 20. Ya que por las obras de la ley, ninguno, dígalo conmigo, ningún ser humano es parte de la familia del ser humano. ¿Usted, mi hermano? Todos somos seres humanos, ¿correcto? Amén. Sí, pastor, yo también soy ser humano. Eso me dijo mi mamá. Si usted es ser humano, ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado.
Todos los hombres serán juzgados en base de su justicia, de la justicia de Dios, y nadie será justificado en su presencia por sus propias obras. ¡Wow! ¡Qué triste es esto! Si lo consideramos de esta manera y buscamos la manera de cómo justificarme por mis propias obras, y me doy cuenta y llego a esta porción de la palabra de Dios y me entero de que no es así. Nada de lo que he hecho es agradable delante del Señor. Esto va todo en contraste, hermano, con todo lo que creemos que religiosamente podemos hacer para poder estar bien con Dios. Pero no se sienta mal, mis hermanos. Los judíos del Antiguo Testamento y los judíos el día de hoy creen todavía que ellos pueden llegar a agradar a Dios por medio de la ley. Entonces para ellos, dice, la ley es la que me justifica delante de Dios, y llevando a cabo cada instante de la ley, cada obra de la ley. Es increíble, hermanos, cómo todavía en el Estado de Israel todavía se siguen los ritos de la ley al pie de la letra, de una manera religiosa completamente. Hermanos, ellos desean estar bien con Dios, ellos desean agradar a Dios. Estoy hablando de este año 2021, todavía la gente hace los ritos religiosos de la ley para poder agradar a Dios. Dios ha dado la ley, tanto la revelada en su palabra, como la ley que ha sido implantada en nuestra conciencia, para que el hombre entienda que tratar de lograr cumplir con ella es completamente imposible. La justicia que esto puede generar en el hombre por sí mismo, hermanos, es un engaño. La justicia que el hombre desea lograr a través de la ley, a través de las obras, ha sido un engaño. Escuche bien, desde el Antiguo Testamento Dios está diciendo el mismo mensaje, no ha cambiado. En el Antiguo Testamento, veamos una porción de ellas más adelante, y vamos a entender cómo en el Antiguo Testamento de igual manera el Señor ha explicado lo mismo que nos está diciendo el día de hoy. No es por obras. Pero ¿qué hay de los sacrificios? Dice usted. Yo he escuchado que en el Antiguo Testamento había sacrificios, pastor. Entonces, ¿qué es lo que significa eso? Usted me acaba de decir que no es por obras, no es por sacrificios. La palabra de Dios dice en el versículo 21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. El hombre, hermanos, puede lograr justicia, pero es únicamente si es a través de la justicia de Dios. Note la palabra justicia, es decir, la justicia de Dios. Este es otro tipo de justicia. No es la justicia que nosotros podemos lograr con nuestros propios méritos. Esta es la justicia de Dios. Escuchen lo que dice Isaías 45:8. Isaías 45:8. Es hermoso este pasaje, mis hermanos, y quiero que pongan atención a la palabra de Dios o a sus pantallas en este momento, ya que dice lo siguiente: rociad cielos de arriba y las nubes destilen la justicia. Abrace la tierra y produzca la salvación y la justicia. Háganse brotar juntamente. Yo, Jehová, lo he creado. ¿Qué fue lo que creó Jehová? Ha creado justicia. Dice el Señor, hágase brotar juntamente, que produzca la salvación y la justicia. El Señor ha creado la justicia. Pero la justicia de la cual habla el Señor es completamente diferente. Y veámoslo de la siguiente manera. Primeramente, porque la justicia de Dios fue puesta en el Señor Jesús. Jesús vino a este mundo en la justicia de Dios. Jesús, hermanos, completamente se quitó su gloria. La gloria que le rodeaba en el trono de su presencia, vino a tomar un cuerpo humano, a vivir entre nosotros en este pueblo, en esta tierra polvorienta, en esta tierra maloliente en muchas ocasiones. Hermanos, Él vino, tomó cuerpo de hombre y vino a estar con nosotros. Esa fue la justicia de Dios, el sacrificio perfecto, la voluntad del Padre completamente aceptable. Vino el Señor a morar entre nosotros. De esa manera la justicia de la perfección de la ley vino a estar con nosotros, porque seguía todos los preceptos de Dios. Jesús, hermanos, aunque no lo puedan creer, nunca mintió. Jesús nunca tuvo un mal pensamiento, como muchos de nosotros podemos tener en este momento. ¿Sabe?
el Señor Jesús, dice la palabra de Dios, no pecó, no conoció pecado. Él es la justicia de Dios. Él tomó cuerpo de hombre para morar entre nosotros. Mateo 5:20 nos dice: porque os digo que si vuestra justicia, dice el Señor, no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Los escribas y fariseos, ellos se creían en su propia mente unas personas justas, y ellos hacían sentir al pueblo incluso mal por el hecho de que ellos decían: yo soy justo, tú no. Y el Señor les dice: ¿sabes qué? Si no son más justos que ellos, no podrán entrar al reino de los cielos. Entonces las personas que escuchaban eso decían: wow, entonces nadie podrá entrar al cielo. La justicia de Dios de la cual se está refiriendo fue creada por Él y fue puesta en nuestro Señor Jesús. El segundo, hermanos, esta justicia fue llevada a cabo a la perfección al morir Jesús en la cruz, cumpliendo así la pena de la ley. ¿Sabe? La palabra de Dios dice que sin derramamiento de sangre no hay ¿qué? Remisión de pecados. Gracias por el que está poniendo atención. ¿Cómo es? Sin derramamiento de sangre no hay ¿qué? Remisión de pecados. Tiene que haber derramamiento de sangre. Tenía que entonces cumplir la ley a través de la pena de la ley. No solo que lo logró al morir en la cruz del Calvario, sino que también lo demostró en su poder al ser resucitado de entre los muertos. Tercero, esta justicia es diferente a todas las justicias que nosotros podemos inventar, hermanos, porque esta justicia, ¿saben qué? Es eterna. Es eterna. El libro de Daniel, capítulo 9, versículo 24, dice lo siguiente. Daniel 9:24: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. ¿A quién se refiere cuando dice santo de los santos? A Jesucristo. Amén. Note que está en mayúscula: santos de santos. La justicia perdurable. Él vino a traer una justicia que es perdurable, que es eterna. Hebreos 12:14: seguid la paz con Dios y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. El Señor está diciendo aquí, mis hermanos, nos está dando todo lo que necesitamos, y este es únicamente el principio de los puntos que estaremos viendo más adelante. Pero esto nos indica y nos da la indicación, mis hermanos, una y otra vez, de que la justicia de Dios es creada por Dios, es dada por Dios, y no necesita ninguna de nuestra justicia. Dios está manifestándose en Cristo su justicia, y la cumple la ley, y aún más hace cumplir que la ley cumpla lo que requería la ley, la muerte. Alguien tenía que morir. Dios manifestó su justicia, la cual Él mismo ha creado. Y déjeme decirle que la justicia que Él ha creado es perfecta. ¿Por qué? Porque Él es perfecto. Hermanos, esa es la justicia que yo quiero. Esta es la justicia que yo deseo que cada uno de ustedes tengan el deseo de querer. La justicia que únicamente viene de Él. ¿Y cómo puedo recibir esa justicia? Bueno, esta justicia usted la puede adquirir en el momento de que usted recibe a Cristo como su Salvador. Yo sé que hay muchos aquí que tienen la certeza de la salvación. Gloria a Dios, gloria a Dios. Pero también sé tristemente que hay personas que están titubeando en su fe. Y eso es el punto que queremos llegar, mis hermanos. ¿Sabe? Porque en esta porción de la palabra el Señor habla de la justicia, solo en estos versículos, 4 ocasiones. En todo el libro de Romanos, ya que lo que estamos llevando a la lectura de la palabra de Dios, se darán cuenta de que todo el libro de Romanos dice la palabra justicia 60 veces. El libro de Romanos, como nos vamos a dar cuenta a través de nuestra lectura del año, se habla acerca de cómo cómo poder estar bien con el Señor, cómo podemos estar bien con Dios, cómo puede estar bien mi justicia delante de Dios. Pablo está diciendo: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Lo que Pablo está diciendo es que la pregunta con mayor significado en toda la humanidad, tenemos que reconocer que esta es una de las preguntas más importantes. ¿Cómo puedo tener una relación con Dios? ¿Puede el hombre estar bien con Dios? ¿Cómo lo puedo hacer? Se ha manifestado, dice la palabra de Dios, la justicia de Dios.
Miremos el texto una vez más y vamos a desglosarlo, mis hermanos. En el versículo 21 dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. ¿Lo notó? En 2 ocasiones se habla de la ley. En esta porción de la palabra se habla en 2 ocasiones de la ley. Quiero que lo noten. En la primera ocasión es el primer punto que nos lleva en esta tarde. El primer punto: la justicia de Dios no está unida al legalismo. Escuchen bien, la justicia de Dios no está unida al legalismo. La primera vez que se menciona la palabra ley, dice aquí aparte de la ley. Pero ahora, aparte de la ley, dice. Aquí se refiere a las palabras que tienen que ver con un legalismo. La gente estaba acostumbrada a llevar ciertos ritos, a llevar una liturgia de ideas de las personas que habían inventado todo tipo de leyes para poder entonces mantener bajo control a las masas. Él les está diciendo, aparte del esfuerzo humano hay algo más. El apóstol Pablo les está diciendo, pongan atención. Porque el esfuerzo humano que ustedes han invertido constantemente, de ese esfuerzo humano, de esa justicia, yo no les estoy hablando. La ley de Dios, hermanos, la ley de Dios que Dios ha puesto, que Dios implementó en el Antiguo Testamento, justifica la ira de Dios. Porque tenemos que entender esto, mis hermanos. Si no estamos bajo la gracia, estamos bajo ¿qué? La ira de Dios. Hermanos, si no hemos sido salvos por gracia, estamos entonces bajo la ira de Dios. Y la ley justifica la ira de Dios. Pero pastor, Dios es amor. Sí, mis hermanos, pero también es justicia. Tenemos que entender lo que dice la palabra en Romanos 4:15. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Dios está en su pleno derecho de derramar su ira sobre nosotros. ¿Sabía? Dios está en su pleno derecho de derramar su ira hacia nosotros. Romanos 3:28 dice: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras. Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. El error principal, hermanos, del sistema religioso, llámese cualquier sistema religioso, el que se le venga a la mente, es que dejan a un lugar para poder agregar esfuerzos a la gracia. Ok, está bien que Jesús murió en la cruz del Calvario, qué bueno, sí, cierto. Tienes que hacer esto y lo otro para poder entonces llegar a ganarte un escaloncito más. Hermanos, para mí sería muy fácil, hermanos, decirles, pero no es verídico decirles, hermanos, es necesario que hagan esfuerzos. Es necesario que todos los días vayamos, agarremos una bicicleta, se pongan camisas blancas y salgamos a repartir un librito que se llama Atalaya. O no sé si se llama así. Me doy a entender lo que le estoy diciendo. Veo a estos jóvenes. Esta semana miré a 2 jóvenes en bicicleta con camisas blancas y corbatas. ¿Saben a qué me refiero? ¿Sí? A 117 grados de temperatura, hermano. Iba yo a mi almuerzo, era la 1 de la tarde, en bicicleta estos jóvenes. ¿Por qué? ¿Nunca se ha puesto a pensar? Y ahorita hice un llamado para que a las 9 de la mañana salgamos a compartir el evangelio. La verdad del evangelio. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo? ¿Por qué a estos jóvenes no? Eso me pongo a pensar. Ellos están queriendo agradar a Dios por medio de obras constantemente. Para mí sería muy fácil decirle, si no vienen a tocar puertas no van a ganar el cielo. No es cierto, serían mentiras, hermanos. Completamente mentiras, y me tendría que bajar de este púlpito. No es cierto. No es por obras para que nadie se gloríe. Esto lo hace de amor uno, como lo predicamos unas semanas atrás. Por amor estamos haciendo esto, mis hermanos. Pero el error principal de la religión es agregarle obras a la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Ya hemos visto entonces a través de esta pequeña explicación la primera palabra de la ley, de la cual se refiere este versículo, el versículo 21. Pero el punto número 2 dice: la justicia de Dios ha sido dada en revelación. Ha sido dada en revelación. La última parte del versículo 21 dice: testificada por la ley y por los profetas. Por la ley y por los profetas. Recordemos, mis hermanos, que aquí el apóstol Pablo está escribiendo a un grupo de judíos, a su audiencia judía, que entendían inmediatamente al escuchar decir la ley y los profetas, se está refiriendo al Antiguo Testamento.
Cuando hablamos de la ley y los profetas, ¿recuerdan la ley? Hablábamos la semana pasada, la ley se compone de los profetas, se compone del Pentateuco y se compone también de los libros, los libros poéticos. Por lo mismo, mis hermanos, ellos reconocían y entendían exactamente cuando el apóstol Pablo les estaba dando estas palabras por la ley y los profetas, entendían plenamente de que estaban hablando del Antiguo Testamento. Cualquier judío de esta época lo entendía de esta manera. Así que Pablo les dice: escuchen bien, mi audiencia judía, esto no es nada nuevo, ha sido desde tiempo antiguo. Esto no ha sido nada nuevo acerca de las obras y la gracia de Dios. ¿Alguien de ustedes recuerda cuál era cuál era el sobrenombre de Abraham? ¿Se acuerdan? ¿El padre de la qué? El padre de la fe, correcto. Así se le conocía a Abraham. Abraham era un hombre de fe. Y Romanos 4:2 lo dice: porque si Abraham, Romanos 4:2, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene que gloriarse. Abraham tendría de qué gloriarse si fuera justificación por las obras, ya que él hizo obras. Por lo mismo él tenía de qué gloriarse. Pero la palabra dice: sí, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. ¿Sabe? El Antiguo Testamento nos recuerda de que Abraham creyó a Jehová. Él creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Abraham fue justificado por la fe. ¡Wow! Fue justificado por la fe, pastor. Y así se llama el año, así se llama el año de predicación de este año. Sí, por la fe. Abraham fue justificado por la fe. A través del Antiguo Testamento encontramos una y otra vez que Dios, hermanos, necesitaba de la gente que tuvieran fe en Él, que creyeran en Él. Las ceremonias y sacrificios del Antiguo Testamento no podían dar el perdón de los pecados, no podían estar bien con Dios. Las personas del Antiguo Testamento estaban bien con Dios cuando le creían a Dios. ¿Se fijan? No hay diferencia el día de hoy. Nosotros creemos en Dios, amén. Le creemos a Dios, amén. De la misma manera en el Antiguo Testamento las personas tenían que creerle a Dios. Cuando ellos creían a Dios en obediencia, escuchen bien, en obediencia ellos hacían los sacrificios. Los sacrificios. Y usted dice: pero pastor, ahí dice sacrificios. Recuerde, estos sacrificios eran únicamente una imagen de lo que estaba por venir todavía. El sacrificio perfecto a través del Mesías, el cual es Jesucristo. En el mismo sermón del monte, el Señor Jesucristo le dice a las personas, a su audiencia, les dice: ustedes han escuchado que la ley dice, pero yo les digo. ¿Recuerdan estas palabras de nuestro Señor? Y ahí todos dicen: oh, espérame tantito, nadie puede cumplir con eso, nadie. Exactamente, así es. Y es por eso, dice el Señor Jesús, que estoy aquí. You got it, le dijo en inglés. You got it. Ya le entendió el hecho de que usted no puede lograr hacer la ley. Tiene que reconocerlo, tiene que intentarlo. Por eso estoy yo aquí. Tenemos que comprender, hermano, que la justicia de Dios es completamente aparte del legalismo. La justicia de Dios ha sido revelada. Y tercer punto, la justicia de Dios es adquirida por la fe. Es adquirida por la fe. En otras palabras, no la adquirimos, como ya hemos visto en repetidas ocasiones, por nuestras obras, sino únicamente por la fe. La fe es algo que Dios hace y tú lo aceptas y no tiene más que agregar. No tenemos nada que agregar más a la fe. Gracias a Dios tenemos fe, todos tenemos fe. Una vez me dijeron: pero pastor, yo no tengo fe. Sí tiene fe, ¿cómo no? Cuando abre la llave del agua, tiene fe de que va a salir el agua, si es que su esposo pagó el bill. Cuando va y prende la luz, tiene fe de que va a prender la luz. Cuando va manejando, siendo guiado por el GPS, ¿verdad? Tiene fe de que no hay un hueco en la carretera y se va a caer. Tenemos fe en todo lo que hacemos. Cuando vamos a comprar una hamburguesa, para no mencionar nombres y que nadie, cuando vamos a comprar una hamburguesa, tenemos fe del que nos están dando es algo comestible. Amén. Todo es por fe, mi hermanos. Hay ciertos grados de fe. La fe de la cual está hablando aquí en la palabra de Dios, hermanos, es la fe que justifica. El Señor Jesús en la cruz dijo: consumado es. ¿Recuerdan esas palabras?
¿Qué quiere decir eso? Consumado es, pastor, pero tenemos que agregarle esto y lo otro, y penitencias, y primera comunión, y pa. ¿Cierto? Cuando el Señor dijo consumado es, quiere decir que consumado es. Ya no hay más que agregar. Es por fe. Dice el Señor que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón, dice, se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Una y otra vez, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, el Señor continúa repitiendo: mas el justo por la fe vivirá. Y si nos acordamos, en el libro de Hebreos tenemos una lista de héroes de la fe. ¿Se acuerdan que estudiamos de ello? ¿En qué capítulo estaba, mis hermanos? En el capítulo 11 de Hebreos. Hablamos acerca de los héroes de la fe. Y recordamos que es por la fe, por la fe, por la fe. Y si estos testigos de la fe, hermanos, tuvieron un estilo de vida que honró a Dios, entonces ese estilo de vida debemos de adoptar para nosotros, para poder honrar a nuestro Señor a través de ello. ¿Les revelo un secreto, mis hermanos? Ahí les va. Ni siquiera la fe nos pertenece a nosotros. Pastor, ni siquiera es nuestra la fe. Efesios 2, 8, 9, un versículo muy conocido. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es un regalo de Dios. Si usted tuvo fe para creer en el Señor Jesucristo, tiene que reconocer esto: esa fe vino de Dios y vino sobre usted, porque la palabra de Dios dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Esa fe, hermana, viene de la palabra de Dios, viene de nuestro Señor. Todo esto depende de Dios, hasta la fe que nos salva, ya que el hombre ni siquiera puede crear dentro de sí mismo algo tan profundo como el creer en un Dios creador del universo. Isaías 61:10. Isaías 61:10 dice: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adorna con sus joyas. Dios es el que lo hizo. Dios es el que nos cubrió del manto de justicia. Él es el que nos dio la fe. Él es el que implementa la justicia. Nosotros lo único que tenemos que creer en Él. La justicia de Dios es completamente aparte del legalismo, es completamente aparte de la justicia que es, mejor dicho, es la justicia revelada de Dios, es la justicia que nosotros adquirimos por medio de la fe. Y el punto número 4, la justicia de Dios ha sido provista para todos. La justicia de Dios ha sido provista para todos. La provisión ha sido dada para todo aquel que cree. No es cierto que es un solo grupo de personas, no es cierto que únicamente a ciertas personas. A todos el que cree. Amén. Romanos 4:11 dice: y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. ¿De quién está hablando, mis hermanos? De Abraham. Para que fuese padre de todos los creyentes. ¿Se acuerdan que le decíamos el padre de la fe? No circuncidado, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Aquí Abraham nos está diciendo que Abraham fue justificado por la fe. Más adelante fue circuncidado como una señal de su creencia, de lo que él estaba admitiendo. ¿De quién habla aquí entonces? Abraham, como lo veíamos anteriormente. Todos pueden ser salvos, hermanos, siempre y cuando el único requisito es creer. ¿Se nos hace difícil esto? En Hechos 13:39 nos dice: y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Hemos sido justificados todo aquel que cree en Jesucristo como el Señor.
En Gálatas 2:16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Bueno, pues en este lugar no hablan nada que más que de Jesucristo. ¿Saben qué? Es cierto, no vamos a hablar de otra cosa más que de Jesucristo. Amén. Porque Él es el que lleva la gloria, mis hermanos. Él es el que ha de llevar la gloria en todo momento. No su servidor, no los que cantan, no los que sirven. Hermanos, el Señor Jesús se ha de llegar la gloria. Si busco una iglesia donde glorifiquen al Señor, mis hermanos, vamos a glorificar el nombre de Cristo en este lugar. Lo que la palabra desea que sepamos, mis hermanos, es que no que tan lejos estamos de Dios, sino que tan alejados estamos todos de la presencia de Dios. Supongamos, y decía yo, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo hacer esto para hacer entender qué tan alejados estamos de Dios? Constantemente tenemos que traer esto a la mente. Sin Cristo estamos completamente alejados de Dios. Uno dice, bueno, pastor, hay unas personas que no son tan malas. Volvemos a lo mismo, a la creencia de que porque somos menos pecadores, por lo mismo estamos más cerca de Dios. ¿Sabe? Déjeme ponerlo de esta manera. Hermano Lino, venga para acá, mi hermano Lino. Venga para acá, mi hermano Lino. Lo veo bien despierto, así que venga para acá. Supongamos que estamos en un bote, en una lancha, en una canoa. Y tenemos de esos, ¿cómo se llaman? Remo. Ok, estamos remando, ¿verdad? Estamos en medio del océano. Y la orilla del océano, la playa, se encuentra allá donde termina el Lake Mead. No me ha tocado llegar al otro lado de la orilla, pero creo que está bastante lejos. El hermano Lino, vamos en el mismo bote. Vamos paseándonos en el bote, vamos remando muy a gusto, ¿verdad? Viendo a ver qué nos encontramos por ahí en medio del océano. O por supuesto no encontramos nada. De repente nos distraímos y dejamos ir los remos. Estamos en medio del océano sin ninguna manera de poder llegar a la orilla. Una pregunta. El hermano Lino y yo estamos en este bote y ahora me encuentro con él y no me queda otra más que abrazar al hermano porque... ¿sabe qué? Estamos solos en medio del océano. Ahora, el hermano Lino y yo estamos alejados de la playa, ¿ok? Si yo me pongo enfrente del hermano Lino, ¿tengo mejor opción de llegar a la orilla más rápido que él? No. Si yo me pongo atrás del hermano Lino, entonces el hermano Lino tiene opción de llegar primero a la orilla que yo. Por supuesto que no. Estamos en el mismo bote. Y la orilla queda completamente hasta allá. No importa si el hermano es más pecador o yo soy más pecador, estamos sin Cristo separados del Señor. No importa de qué tan cerca o qué tan alejado esté de Él. Ay, hermano, tengo que guardar la sana distancia, no me acordaba, para que no quede grabado ahí. Bien, hermanos, todo me siento, mi hermano. Estamos separados. Lo que la Biblia nos recuerda una y otra vez, no es que tan bueno sea, sino que nos recuerda lo mucho y qué tan separados estamos de la presencia de Dios sin Cristo. Tenemos que recordar esto, mis hermanos. No importa qué tan bien me porte yo, sin Cristo estoy completamente separado. Puedo poner al apóstol Pablo aquí y puedo poner a Adolfo Hitler enseguida de él. Los dos sin Cristo están igual de separados en cualquier punto que lo quiera ver, en cualquier ángulo. Mi hermano, tenemos que recordar eso. La salvación ha sido provista para todos. No importa la categoría, no importa en qué estado de decadencia se encuentre por el pecado. Usted sin Cristo está bajo la ira de Dios. Por último, la justicia de Dios es dada por gracia. Les acabo de mentir, hermanos, perdón, no es por último. Nos queda otro punto después de este. La justicia de Dios es dada por gracia. Gloria a Dios. Siendo justificados, dice el versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Sabe? Este versículo 24 va unido con el versículo 22, solo dos versículos anteriores. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Hemos sido libres por su gracia. La imputación de la justicia de Cristo para completar completamente la gracia de Dios sobre nosotros es gratuita. Significa entonces, hermanos, que no tengo que pagar ningún precio. Es completamente gratis. En Gálatas 2:21 dice: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por lo demás murió Cristo.
Si piensas que tienes que agregar obras, escucha bien, amigo mío, por favor, pon mucha atención. Si piensas que tienes que agregar obras porque así hemos sido enseñados a través de la religión oficial, esto, amigo mío, déjame decirte algo, es una vil mentira que viene directamente de las puertas del infierno. Porque si le agregas obras a la justicia, deja de ser gratis y por lo mismo es una blasfemia. ¿Me doy a entender? Lo difícil de esto, mis hermanos, sáquese de su mente que tengo que hacer buenas obras para poder llegar a la presencia del Señor. La sangre de Cristo es suficiente. Así que es gratuita, mis hermanos. Y usted dice, bueno, es gratis, no costó nada. No. Yo no dije que no costó nada, yo dije que no le costó nada a usted, pero a Cristo le costó todo. Le costó hasta la última gota de su sangre. Usted puede decir, hermano, entonces, ¿cómo es eso de que es gratis? Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Había un precio que pagar. Había un precio que pagar. Usted no lo pagó. Yo no lo pagué. Pero Cristo lo pagó en su totalidad. ¿Lo dije bien? En su totalidad. El hombre sin Cristo está sentenciado a muerte, a una muerte eterna. Primera de Timoteo 2:6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Primera de Pedro 1:18 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata. ¿Qué fue lo que dijo Dios entonces? Que la paga del pecado es ¿qué? La paga del pecado es muerte. El precio de la muerte lo tenía que cumplir Cristo. ¿Y cómo es que lo hizo? Ahora sí, el último punto, el punto número 6. La justicia de Dios fue pagada con la sangre. Sin derramamiento de sangre, decíamos anteriormente, no hay remisión de pecado. Así que la sangre de Cristo fue propicia a nuestro pecado. Nos cubrió con la sangre en el cual, hermanos, impidió que pasara, por así decirlo, el ángel de la muerte. Cristo vino a ser propiciatorio, vino a ser propicio, donde el sumo sacerdote cada año derramaba sangre de aquel animal, hermanos, para poder cubrir lo que venía siendo el santo, el lugar santísimo, el lugar donde se encontraba el lugar santísimo, el propiciatorio, se encontraba derramando sangre. Esto es una celebración que hasta el día de hoy se hace, que se llama Yom Kippur. El judío aún celebra el derramamiento de sangre sobre el lugar santo donde se encontraba la ley, en el lugar en donde estaba precisamente el arca. Hermanos, era la sangre del animal. Mas ahora, dice la palabra de Dios, el Cordero de Dios, sin defecto, sin pecado, había sido el sacrificio perfecto. Espero que esté escuchando, mi hermano, lo que dice la Escritura. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, pero tenía que cumplirse la ley, tenía que cumplirse a través de la sangre del Cordero de Dios. El versículo 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, dice el versículo 22. Es Dios quien ha hecho esto por nosotros. Se nos ha dado a nosotros que creamos completamente en Él por fe. De una fe genuina, mis hermanos. Segunda a los Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. ¿Sabe? Después de haber hecho todo este mensaje, después de haberlo dicho, después de haberlo compartido con ustedes, les puedo confesar algo. No sé cómo lo hace Dios. No sé cómo lo hace. Les soy honesto. Pero una cosa sí sé, yo le creo a Dios. Y eso es lo único que necesita de cada uno de nosotros. Creer en Él, creerle a Él. Muchas personas, volvemos al principio, muchas personas hacen esta misma pregunta: ¿cómo puedo tener una relación con Dios? Cuando escuchan la verdad de cómo hacerlo, dicen, mejor lo voy a hacer en mis propios términos. Creo que no es así. Creo que tengo que estudiar un poco más. Creo que tengo que aprender acerca de lo que dice, a ver si lo que dice es verdad. ¿Sabe? No sea como Pilato. ¿Recuerdan cuando él se encontraba en la presencia del Señor Jesús antes de ser crucificado? Él hace la misma pregunta:
¿qué es la verdad? ¿Recuerdan? ¿Qué es la verdad? Dice la palabra, y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos. Es decir, él le preguntó, él se encontraba delante de su Creador y le pregunta, ¿qué es la verdad? Dice la palabra de Dios, se dio la media vuelta y salió. No esperó la respuesta. ¿Sabe qué? No la quería escuchar. No hay que llegar al punto de decir, pastor, yo sé lo que está diciendo, pero no me interesa. Yo que tengo mi manera de pensar y bla, 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 y que yo nací así, que yo nací así. Por eso el Señor nos dice, te es necesario nacer de nuevo. Porque todo el tiempo decimos, es que yo nací así, pastor, usted no entiende como mi familia. No me importa. Dice el Señor, te es necesario nacer de nuevo. No es suficiente entonces únicamente saber cómo es que puedes llegar a tener esa relación con el Señor. Es necesario la obediencia. Es necesario entonces responder al llamado de Dios. El hombre busca respuestas una y otra vez, hermanos, pero al contrario, ellos dicen, no deseo seguir el mandato de Dios, no me interesa. Entiéndalo bien, pastor, no me interesa. Muchos quieren saber cómo llevar las cuentas claras con Dios. Así que ya sabemos lo más básico acerca del ser humano. Él desea saber cómo estar bien con Dios, pero desea hacerlo en sus propios términos. Debemos de proclamar continuamente la verdad. Hay una historia de que esto pasó años atrás, donde una niña en el sur de los Estados Unidos cayó en un pozo. Los rescatistas vinieron con todo el equipo necesario, pero para entonces ya se había adelantado el padre de la niña, agachándose, metiéndose al hoyo para tratar de encontrar a su hija. Finalmente el padre llega hasta donde se encuentra la hija. Él la puede sacar directamente del fondo del hoyo, del fondo del pozo donde se encontraba ella. La pudo sacar y la rescató completamente sana y salva. Cuando llegaron los rescatistas, le preguntaron también las personas que estaban ahí de las noticias, de los noticieros locales, y le pregunta, ¿cómo es que tu papi te pudo salvar? La niña dijo, yo lo único que hice, estiré mi brazo lo más que pude, y mi papá me recogió. En ocasiones, hermano, lo único que tenemos que hacer es aceptar lo que Dios el Padre ya ha hecho por nosotros. Él descendió hasta lo más profundo del pozo para venir a rescatarnos. Y que nosotros lo único que tenemos que hacer es aceptar lo que el Padre ha hecho por cada uno de nosotros, sin más ni más, solo por la fe. En conclusión, no es lo que mis manos han hecho lo que puede salvar mi culpable alma. No es lo que mi cuerpo ha tolerado que puede hacer llenar mi alma. No es lo que siento o haga que me puede dar paz con Dios. No son mis oraciones, mis lágrimas y ruegos la que pueden llevar mi carga, sino que la gracia de Dios es la que me da poder. La gracia del Hijo de Dios es la que puede romper las cadenas y así dar salvación a mi alma. Padre, te doy gracias, Señor, en esta tarde por la bendición que nos ha dado de poder escudriñar tu palabra, Señor, en este tema que en muchas ocasiones, Padre, pasa desapercibido al leer tu palabra. Especialmente, Señor, lo reconozco como tu servidor, Señor, que ha tenido la gracia y la gran bendición de ser salvo por muchos años. Mi Dios, al momento de leer esta porción de la palabra, Señor, en muchas ocasiones dejamos pasar desapercibidas palabras tan importantes como la justicia de Dios. Padre, gracias, Señor. Reconozco, Señor, la necesidad que tengo, mi Dios, de entender la importancia, Señor, de que por gracia soy salvo por medio de la fe. Y no es de mí, Señor, no es nada de lo que yo pueda hacer. Señor, gracias, Padre eterno, porque me has hecho un ser necesitado de ti. Y lo mismo, Señor, me ayuda a acercarme constantemente a ti. Gracias por habernos acompañado. Si el mensaje de la palabra de Dios fue de bendición para usted, síganos a través de los medios sociales, a través de YouTube, Facebook y por supuesto nuestra página de internet en experienceliberty.com. Nos encantaría que nos pudiera visitar. Si usted desea hacerlo, nos encontramos en Las Vegas, Nevada, y esta es la dirección donde usted nos puede encontrar. Gracias por habernos acompañado. Para nosotros es una bendición el poder saber que nos está viendo a través de este medio. Aquí lo esperamos todos los domingos a la 1:15 de la tarde, es la hora de nuestro servicio hispano. Estamos para servirle. Esperamos pronto verle por acá.
Gracias por habernos acompañado. Que Dios le bendiga.